Ya. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas queridas. Dios bendiga a nuestro amado hermano Enrique, nuestra amada hermana Pamelita, nuestra amada hermana Hulda, nuestra amada hermana Gisela, Barbarita, ¿no es cierto? La hermana Loida, la hermana Cecia Valdebenito, que también se incorpora a las videoconferencias. Que Dios les bendiga. Ya estamos siempre felices y contentos porque es un alto honor y un alto privilegio poder compartir la palabra del Señor. Ya no nos olvidemos nunca que es la palabra de Dios y Dios nos da ese privilegio a nosotros. Seres imperfectos, con errores, ya, pero dispuestos a ser obedientes a Dios y a su palabra. ¿Sí, no es cierto? Estamos A estudiando la Mario, Biblia. también está Mario. Muy bien. Dios bendiga a Mario, ¿no es cierto? Que es el esposo de Loida, también está conectado ahí allá en Quellón. Y vamos a orar para pedir la dirección del Señor, como siempre. Los invito a orar. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos, Señor, la infinita gracia por tu buena voluntad, Dios amado, porque nos has bendecido en este día, a pesar de los problemas, dificultades, Señor, a pesar de las luchas, las tentaciones, todo, Padre Santo, lo que el enemigo, los tropiezos que el enemigo muchas veces quiere colocar, pero te damos gracias porque tu diestra de poder, tu amor, tu gracia y tu misericordia nos han sostenido. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor, que estamos conectados en este momento para estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu dulce presencia, que la voz de Dios prevalezca siempre por sobre la voz del hombre, y que tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro Consolador, nuestro Paracleto, Dios mío, nos enseñe tu palabra bendita en esta tarde, en esta noche. Muchas gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada uno de tus hijas, Dios mío, que en este momento nos damos cita para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. El libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, es un libro que significa, una palabra griega que significa revelación, revelación con V, V dental o V de vaca, como se quiera llamarle, ¿no es cierto?, que significa quitar el velo, mostrar lo oculto. Ya, eso, ¿no es cierto?, esta revelación, Dios el Padre se la dio a su Hijo amado Jesucristo, el Hijo de Dios, a nadie más. No se la dio ni al Arcángel Miguel, ni a Gabriel, ni a los querubines, ni a los serafines, a nadie. Solamente Dios el Padre se la dio a su Hijo amado Jesucristo, y Jesucristo, por medio de su ángel, ¿no es cierto?, y del Espíritu Santo, se la dio a Juan. Y Juan lo escribió para 7 iglesias que estaban en lo que antiguamente era Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, ¿ya? La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 iglesias. ¿Por qué 7? Porque para 7 es el número perfecto de Dios. ¿Ok? Entonces, el primer párrafo ahí dice la revelación de Jesucristo. No se olvide nunca, esta no es la revelación de Juan. No es la revelación de algún ángel, Gabriel, Miguel, no. Esta es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya no nos olvidemos nunca. ¿Y quién se la dio? Dios el Padre. Luego, ¿no es cierto?, hay un saludo a las 7 iglesias. Ya una salutación es un saludo. Decir como, buenos días, hermano, buenas tardes, Dios les bendiga, pero específicamente, aparte de eso, el saludo es gracia y paz. Gracia es un saludo, ¿no es cierto?, griego, y paz es un saludo hebreo, ¿ya? ¿Por qué? Por la influencia helenística que tenían en la nación de Israel, por todo lo que significó, ¿no es cierto?, la conquista de los helenística. Helenística me refiero a los griegos, los helenos, los griegos. Y también los romanos, obviamente, la parte latina. Entonces, ¿no es cierto?, luego Juan dice, el párrafo siguiente dice una visión del Hijo del Hombre. En esa visión del Hijo del Hombre, Juan vio, ¿no es cierto?, a Jesucristo en su estado glorificado, como el Señor es ahora, no como él cuando era jovencito, tenía como 14, 15 años, ¿no es cierto?, cuando en la cena del Señor, la última cena, ¿no es cierto?, se recostó en el pecho del Señor Jesucristo. Juan era un jovencito de unos 14, 15 años, ¿ya? Y ahora ya estaba viejito, con 95 y tantos años. ¿Se fija? Entonces Juan no estaba acostumbrado a verlo así, venía siempre el recuerdo de cuando él se recostó en el pecho, cómo lo conoció cuando Jesús estuvo acá en su ministerio terrenal. Pero ahora a Jesucristo se le presenta como el Dios Todopoderoso, como Jesucristo, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, el Rey de Gloria, el Santo de Israel, etcétera, en su gloria, en su magnificencia. Por eso Juan cayó casi como muerto. Y, ¿no es cierto?, Juan vio que Jesucristo se paseaba en medio de 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros, según Apocalipsis 1:20, son las 7 iglesias. Y Jesucristo tenía 7 estrellas en su diestra, y esas 7 estrellas hemos dicho que teológicamente significan 2 cosas, por así decir. La etimología, la palabra etimológica ahí es angelus, es ángel, un ser celestial, pero también teólogos afirman que es el pastor de la iglesia. ¿Ok? Y eso es todo. Luego, ¿no es cierto?, en el capítulo 2 y 3, el Señor Jesucristo da un énfasis especial a su iglesia, para lo cual toma 7 nombres de 7 ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7, porque 7 es el número perfecto de Dios. Fueron 7 ciudades que existieron ya en lo que es el Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Es como decir Arique, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, La Unión, Río Bueno, Payaco y todo lo demás. Panguipulli, etcétera, ya, eran nombres de ciudades, ¿ya? Pero el asunto es que el nombre de esas ciudades iba a representar, ¿no es cierto?, a cierto periodo que la iglesia iba a pasar, ¿no es cierto?, en estos 2020 y tantos años que llevamos de historia, ¿ya? Es decir, la iglesia ya de cada una de esas ciudades iba a tener una proyección en el tiempo, ¿ya? Entonces sí comenzamos con la iglesia de Éfeso, después Esmirna, después Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, perdón, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿ya? Entonces cada una del nombre, Jesucristo ocupó el nombre de esa ciudad para representar un periodo de tiempo que iba a representar, ¿no es cierto?, la iglesia del Señor. Entonces, ya vimos, por ejemplo, que la iglesia de Éfeso, capítulo 2, de los versículos 1 al 7, la iglesia de Éfeso, ya que existió una ciudad llamada Éfeso, ahí esa iglesia la fundó el apóstol Pablo, ¿ya? Existió un remanente fiel, ahí una iglesia que estaba, por ejemplo, como la iglesia de Valdivia. Todos los hermanos que están ahí en Valdivia pertenecen a la iglesia en Valdivia. Nosotros lo que vimos en la Unión, ya sí. Ya entonces, la iglesia que estaba ahí en Éfeso, el nombre Éfeso significa deseo ardiente. ¿Ya? Y el Señor ocupó ese nombre para representar el primer periodo de la iglesia, que es la iglesia apostólica, donde estuvieron todos los apóstoles del Cordero, hasta el apóstol Pablo, que fue el último, porque no hay más apóstoles, dicho sea de paso. Hoy en día no existen los apóstoles, los que se dicen son fraudulentos, son mentirosos, son gente que quiere usurpar autoridad, que tomamos jerarquía, que eso lo vemos un poquito más adelante. Luego, el periodo siguiente, ¿no es cierto?, el Señor tomó a una ciudad que se llamó Esmirna, que significa amargura, ¿ya? Y ahí se ve claramente graficado durante 200, 300 años toda la amargura que pasó esta iglesia. Ya este periodo muy amargo, muy difícil. Por eso el Señor eligió esa ciudad llamada Esmirna, que significa amargura, porque ese periodo de tiempo que iba a pasar la iglesia iba a ser muy amargo, ¿se fijan? Entonces, por eso yo siempre les digo, creemos que estamos en la interpretación teológica correcta. Luego el periodo siguiente, ¿no es cierto?, fue Pérgamo. Pérgamo, ¿no es cierto?, significa compromiso matrimonial cuando la iglesia comenzó a casarse con el Estado, a unirse, a amalgamarse, a hacer un compromiso matrimonial. ¿Con qué? Con el Estado. Y ahí, ¿no es cierto?, cuando Constantino dejó de perseguir a la iglesia, hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, etcétera, etcétera, un montón de cosas más. ¿No es cierto? La iglesia empezó a bajar la guardia y Satanás comenzó a meter ¿qué cosa? A socavar la doctrina, la sana doctrina. Satanás empezó, ¿no es cierto?, a infiltrarse, porque ya que no pudo matándolo, asesinándolo, etcétera, no pudo contra la iglesia, dijo ya, no lo vamos a perseguir más a través de Constantino por el año 350 después de Cristo, y la iglesia comenzó, ¿no es cierto?, a ser socavada en su cimiento, en la doctrina. Y Satanás, ¿qué logró infiltrar? La inmundicia de la religión babilónica, ¿ya? Ahí comenzó, ¿no es cierto?, a sentarse los fundamentos de lo que hoy en día conocemos como el catolicismo romano. Entonces, el Señor hace una comparación ahí de lo que le pasó a Israel. A Israel, por ejemplo, ¿no es cierto?, le pasó que en tiempo del profeta Balaam, que era un profeta corrupto, que se vendía por dinero, ¿ya? Por eso el Señor tomó ese ejemplo ahí en la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, del 12 al 17. Tiene ahí, ¿no es cierto?, los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Era un profeta corrupto que se vendía por dinero. Que el rey Balac de los moabitas, ¿no es cierto?, lo mandó a llamar, le ofreció dinero, etcétera, para que maldiga a Israel. Bueno, como este hombre iba a maldecir, pero le salían puras bendiciones, dijo, mira, ¿sabes qué más? Haz lo siguiente. Ya que no puedo maldecir a Israel, porque Israel es el pueblo escogido de Dios, un príncipe de Dios, etcétera, etcétera, ya, mira, toman las mujeres de allá, que se unan con los hombres de acá. ¿Ya? Y los hombres de acá que se unan con las mujeres de Israel. Entonces se produjo, ¿qué cosa aún? Una unión. Para Israel fue una unión física, ¿ya? Para la iglesia fue una unión espiritual, en la cual la iglesia empezó a casarse, comenzó a casarse con el Estado, a contraer matrimonio, un compromiso matrimonial, un matrimonio con el Estado, y Satanás aprovechó esa coyuntura, ¿no es cierto?, ese quiebre, y metió su doctrina, su inmundicia de la religión babilónica.
Por eso se llama Pérgamo, por eso el Señor escogió, ¿no es cierto?, ese ejemplo de lo que le pasó a Israel físicamente, que trajo graves consecuencias, y, ¿no es cierto?, para la iglesia, lo tomó como ejemplo, lo aplicó a la iglesia, que también la iglesia al comenzar a unirse con el Estado, ¿ya? Comenzó a qué cosa? A bajar la guardia en la doctrina, no en los dones, en la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es lo que nos separa de las falsas doctrinas. La doctrina pura, sana de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos separa del catolicismo romano, de los mormones, los testigos de Jehová, de los adventistas, de los rosacruces, de los sintoístas, de los budistas, de los musulmanes, etcétera, 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 hasta de los satánicos. ¿Qué es lo que nos separa? La sana doctrina, la palabra de Dios. Esto es la Biblia. ¿Se fija? Entonces, el periodo siguiente se llamó Tiatira, que eso ya lo vimos el viernes pasado. ¿Ya? Tiatira significa sacrificio continuo. Aquí el Señor tomó como ejemplo a una mujer llamada Jezabel. Esta mujer que existió en el tiempo de Israel, por ahí por el año 700, 800 más o menos antes de Cristo, fue la que llevó a Israel, su esposo era el rey Acab, que era malo, un hombre pusilánime, sin voluntad, sin carácter, sin nada, qué sé yo. Ya, esta mujer Jezabel representaba la idolatría, la hechicería, la fornicación, la inmundicia, toda la basura. El Señor, ¿no es cierto?, la aplicó a esta iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Porque la iglesia aquí se corrompió en forma terrible. En Pérgamo comenzó el compromiso matrimonial, la unión, a unirse la iglesia con el Estado. Pero ya en Tiatira entró toda la inmundicia de la religión babilónica, que eso ya lo mostramos. Si alguien desea verlo, eso está en el canal de YouTube, ¿ya? En el canal de YouTube, ahí están todos esos videos, lo que hemos visto. Ahora le estoy haciendo un pequeño resumen, ya que nuestra amada hermana Cecia, ¿no es cierto?, se unió recién hoy día, hermana Cecia Valdebenito de Panguipú. Entonces, ¿no es cierto?, el ejemplo que el Señor toma es de esta mujer Jezabel, que fue un desastre para Israel, ¿no es cierto?, por la idolatría, la hechicería, la brujería. Todo eso significó lo malo, ¿ya? Y el Señor lo aplica espiritualmente, igual que en Pérgamo, ¿ya? El Señor lo aplica aquí, ¿no es cierto?, que la iglesia se mundanalizó, pero en forma terrible. Entonces, el periodo que nos toca ver ahora es la iglesia de Sardis, ¿ya? Que Sardis no es otra cosa que la iglesia de la Reforma Protestante. Se da cuenta que nuestra teología, lo que yo le estoy compartiendo, porque es lo que la gran mayoría de los pastores, teólogos, predicadores comparten esta postura teológica, ¿no es cierto? No estamos tan errados, no estamos hablando barbaridades, ni cosas alejadas de la realidad, ni estamos también sacando una doctrina propia. No, claro que no, es lo que la palabra de Dios está, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, hermana Pamelita, Uldita, hermana Angélica, hermano Enrique, Loidita. ¿Quién más está por ahí? Hermano Mario, hermana Cecia, Valdebenito, hermana Gisela, Barbarita. Si hay alguna pregunta con respecto a este pequeño resumen que hice, a este pequeño resumen, ¿algo no se entendió? ¿Puede abrir su micrófono, preguntar? ¿Todo bien? Bien, ¿Aló? hermano Rudy, todo bien, hermano Rudy. ¿Ya, hermana Cecia? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Todo ¿Algo bien, que no hay estoy entendido? entusiasmada tomando apuntes. No hay problema porque recuerde que esto está siendo grabado y después se sube a YouTube para que después lo puedan volver a ver sin ningún problema. Pero si quieren tomar apuntes, muy bien. Ya, entonces hoy día vamos a leer, ¿no es cierto?, Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al 6. A ver, hermano Enrique, ¿está por ahí? Lo que pasa es que yo veo las puras burbujitas, ¿no? Amén, hermano. Hermano Enrique, por favor, nos va a leer el mensaje a Sardis. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al 6. Amén. En el nombre del Señor. Dije así el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma tus otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muchas gracias, hermano Enrique. Bien, vamos a comentar entonces esta iglesia. Entonces, ya dijimos, ¿no es cierto? El Señor eligió siete iglesias que eran, ¿no es cierto? Eran 7 ciudades que existieron en el Asia Menor, ¿ya? 7 ciudades, pero que esos nombres iban a representar un periodo específico de tiempo en la historia que ya llevamos, en estos 2020 años que llevamos de historia, después de Jesucristo. Entonces, el Señor, ¿no es cierto?, eligió, por así decirlo, estas ciudades con estos nombres, porque podía haber elegido, por ejemplo, la iglesia de Galacia, de Tesalónica, de Colosa, de Roma, de qué sé yo, tantas regiones que habían y tantas ciudades. ¿Pero por qué eligió esta? Porque esos nombres son proféticos. En este caso, la iglesia llamada Sardis significa los que salieron fuera. ¿Por qué los que salieron fuera? Los que se emanciparon del catolicismo romano, cuando la iglesia se mundanalizó por 1000 y tantos años. ¿Se acuerdan que corresponde al periodo de la historia que se llame como Edad Oscura? ¿Ya? La Edad Media, la Edad Oscura. ¿Por qué? Era un oscurantismo total, porque la iglesia, ¿no es cierto?, selló la Biblia, prohibió que la lectura de la Biblia, colocaba reyes, sacaba reyes, era una cuestión horrible cómo se mundanalizó la iglesia. Pero eso no es la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. La iglesia que el Señor Jesucristo fundó, ¿no es cierto?, son aquellos lavados y limpiados por la sangre bendita del Cordero de Dios. No nos olvidemos nunca, ¿no es cierto?, que la iglesia no es un lugar físico, un templo físico, no. La iglesia son personas, hombres y mujeres, sean jóvenes, señoritas, etcétera, etcétera, ¿ya? Lavados y limpiados por la sangre del Cordero de Dios, su pecado, ¿ya? Regenerados por el Espíritu Santo y, ¿no es cierto?, sellados con el Espíritu de Dios, adoptados como hijos, y los nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo más grande que podamos tener, pues. Claro, ahora estamos pasando dificultades, pruebas, luchas, un montón de cosas. Claro que sí. Pero, ¿no es cierto?, nosotros somos hijos e hijas de Dios, el título más grande que podamos tener. Entonces, el Señor a la iglesia, a la primera iglesia, ¿no es cierto?, le colocó el nombre de Éfeso. Primer periodo, la era apostólica. El segundo, ¿no es cierto?, la iglesia de Esmirna, amargura, periodo difícil que pasó de persecución, 200, 300 años. Siguiente periodo, Pérgamo, cuando la iglesia comenzó a casarse con el Estado. Siguiente periodo, Teatira, cuando ya la iglesia se mundanalizó en forma terrible. ¿Ya? Y en quinto lugar, ¿no es cierto?, la iglesia de Sardis, que significa los que salieron fuera, los que se emanciparon. ¿De qué? Del catolicismo romano. ¿Se fija? Esta es la iglesia de la Reforma Protestante, este periodo. Por eso el Señor, ¿no es cierto?, se encargó de qué cosa, de que cada periodo de la iglesia, ¿no es cierto?, se vaya cumpliendo conforme al nombre profético que Él escogió de estas 7 ciudades que estaban en el Asia Menor. Mire qué lindo. ¿Eh? Entonces, el mensaje a Sardis que leyó nuestro amado hermano Enrique, muchas gracias, hermano, dice lo siguiente. Entonces, Sardis significa los que salieron fuera. ¿Los que salieron fuera de qué? ¿Fuera para dónde? Los que se emanciparon, salieron fuera del catolicismo romano, porque el catolicismo romano se ha hecho una inmundicia total. Y aquí viene la Reforma Protestante con Martín Lutero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, escribe al ángel, no dice escribe el ángel, no, escribe al ángel, es decir, Juan, escribe al ángel. Ese ángel puede ser 2 cosas, no se olvide. Primero, literalmente, es un ser celestial, por la palabra griega, ángelus. ¿Sí? ¿Ok? Ya, pero también teológicamente, los pastores, los siervos, los evangelistas, los predicadores, los teólogos, dicen que también está apuntado, ¿no es cierto?, al pastor de esa iglesia. Y el pastor de esa iglesia, ¿ya? Podía ser un pastor normal, sin ningún problema. No un ángel. Entonces ahí la opinión está un poquito dividida. Etimológicamente,
¿Qué podemos decir? La raíz de la palabra es ángelo, es ángel, un ser celestial. ¿Sí? Pero, si decimos que a lo mejor el Señor le está escribiendo al pastor de esa iglesia, no es una aberración. ¿Sí? Ya, pero eso ya es una interpretación teológica. Entonces, escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Sardis, los que salieron fuera, porque salieron fuera de dónde? Se emanciparon del catolicismo romano, de la inmundicia de la religión babilónica. Vio la hermana Gisela, bendiciones. Qué bueno que haya vuelto, hermana querida. Ya. El que tiene los 7 espíritus de Dios, no se olvide, los 7 espíritus de Dios es una alusión a Isaías capítulo 11, del versículo 2 y 3. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de revelación, de sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Ya? A todo eso se refieren los 7 espíritus. Se lo voy a leer yo. Isaías capítulo 11. Dice lo siguiente: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Se fija? Esas son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. A eso se refiere Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Ya? Por eso dice, el que tiene, ¿no es cierto?, los siete espíritus de Dios. No es que hayan 7 espíritus santos, no. Hay un Espíritu Santo, pero que tiene 7 manifestaciones. Ahí se las acabo de nombrar. A eso se refiere. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya dijimos que las 7 estrellas es la diestra de Jesucristo. Apocalipsis 1, versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Jesucristo tenía 7 estrellas. Dijimos que la misma interpretación, ¿no es cierto?, del versículo 20 dice, las 7 estrellas que has visto son los 7 ángeles. Perdón, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. 7 ángeles, ¿se fijan? Y la palabra ángel ahí es ángel, no es un ser celestial. Pero, te vuelvo a decir una vez más, ¿no es cierto?, los teólogos dicen que no se refiere a un ángel, sino se refiere al pastor de esa iglesia. Bueno, ya, para mí, que Dios les bendiga. Dice Consulta, yo. Sí, consulta. sí, Dijo Isaías, capítulo, capítulo 11, hermano querido. Isaías capítulo 11, versículo. Versículo 2, Mario. Ya, gracias. Ah, ¿no es que hoy día habla de los 7 espíritus de Dios? Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, no que hayan 7 espíritus santos, no, hay un Espíritu Santo, pero que tiene 7 manifestaciones. Y eso está en Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Ya? Dice, yo conozco tus obras. El Señor a toda su iglesia la conoce, porque Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros, cada candelero representa una iglesia. Por lo tanto, el Señor conoce su iglesia de principio a fin. La iglesia tuvo un comienzo y va a tener un término, un fin. ¿Cuándo va a terminar la iglesia? Cuando sea arrebatada. Cuando Jesucristo venga a buscar a su novia, la saque, la quite, ¿no es cierto? El Espíritu Santo sea quitado de acá y, ¿no es cierto?, el Señor le dé permiso a ¿quién? A Satanás por medio del anticristo que comienza a reinar, ¿no es cierto?, los últimos 7 años, la famosa semana profética, número 70 del profeta Daniel. La semana profética y de la semana 70. Que eso ya lo vimos en la hojita, ¿no es cierto?, cuando vimos los tiempos del fin. Todo esto, hermana Cecia, no se preocupe, lo vamos a compartir con los jóvenes y no hay problema, hermana querida. ¿Ya? Bien. Sigamos, entonces dice, yo conozco tus obras, el Señor conoce toda su iglesia, de principio a fin, nos conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestras debilidades, conoce cuando albergamos odio, rencor, pecado en nuestro corazón, cuando pecamos deliberadamente, el Señor conoce todo eso, Él lo sabe, y siempre nos llama al arrepentimiento, porque Él es bueno, porque Él no quiere que nos perdamos, ¿ya? Aquí chocamos, ¿no es cierto?, con algunos hermanos, algunos teólogos, ¿no es cierto?, que dicen que no, que la salvación no se pierda, que el hombre sea, o la mujer sea un carnal, que peque, que haya un montón de cosas, no, se va con el Señor igual, ya, nosotros decimos, respetamos su opinión, pero no estamos de acuerdo con eso, ¿ya? No estamos de acuerdo con eso, ¿por qué? Porque si no sería fácil, pues en vez de forzarnos, ¿para qué nos vamos a forzar, cierto, hermana Cecia Valdebenito? Amén.
¿Para qué nos vamos a forzar? Pues si carnalmente vivimos en la carne, en el mundo, no podemos ir igual con el Señor. No habría ningún premio. No, pues no es así. Es cierto que la salvación es gratis, gratuita, que Jesucristo logró para nosotros en la cruz del Calvario, pero le costamos la vida al Hijo de Dios. ¿Nos vamos a congraciar con el mundo? Tomándonos una piscolita, una cervecita, un cacho de chicha, y por ahí se empieza, si no vamos a empezar con una garrafa de 5, o no vamos a empezar con una botella de pisco sola, no, se empieza de a poquito, y el diablo tiene guantes de seda. Oye, pero si, oye, Enrique, oye, pero si un vasito nomás, pues si no te vas a curar con un vasito, ¿ya? Qué sé yo, hermana Gisela, oye, puta, pero si nadie se va a dar cuenta, oye, si ese hermano Rudy nunca va a saber, hermano, los ojos de Dios nos están viendo, Amén. a todos, ¿ya? Y nunca el enemigo se nos va a presentar a decir quiero que me sirva porque Jesucristo no existe, no, va a empezar de a poquito, a mí por dónde me va a tirar, por mi tendón de Aquiles que tengo igual que ustedes, pues. Por el copete, por el cigarro nunca, porque no puedo ver ni el copete, ni el cigarro, ni la droga. Pero tengo otros problemas, malos pensamientos, malos deseos. Entonces ahí es donde el Señor quiere, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo de Dios se fortalezca en cada uno de nosotros. ¿Pregunta, hermana Gisela? No, le decía que tiene razón lo que dice usted, que el enemigo se presenta como ángel de luz. Claro, nos trabaja suavecito. Amén. Pues sí, suavecito. Oye, pero si nadie lo va a saber. No, Jesucristo nos conoce, el Hijo de Dios, el que tiene llama, sus ojos como llama de fuego, ¿ya? El que tiene los 7 espíritus, ya, todo lo que el Señor describe aquí su iglesia, ¿no es cierto? Él nos conoce perfectamente. Entonces entendámoslo bien, no podemos vivir una vida carnal, mundana, sucia. No nos vamos a ir con el Señor. No nos vamos a ir con Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. No nos vamos a ir, nos vamos a quedar. Por eso le digo, tenemos una diferencia bastante grande con algunos hermanos que dicen, no, si total, el carnal se salva igual, el que le gusta el mundo, la parranda, el copete y bla, 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 o la hermana que le gusta salir por aquí, por allá. No, hermano, no es así. La vara que Dios nos puso, que Dios le puso a su Hijo amado Jesucristo, fue de la obediencia, la santidad, la santificación y todo para arriba. ¿Usted cree que a nosotros nos va a poner de santidad para abajo? No, pues, hermano. Por eso, porque se confunden las cosas. Es cierto que estamos en el tiempo de la gracia, claro, pero el tiempo de la gracia, ¿qué es lo que es? El tiempo de la gracia es, ¿no es cierto?, que si el hombre pecador, la mujer pecadora, se arrepiente, Dios los perdona. Si pone su fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios, en el sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario, Dios lo perdona. Lo limpia, lo lava, lo sella con el Espíritu Santo, lo regenera con el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Inscribe su nombre en el libro de la vida. Pero de ahí comienza un camino en la cual Jesucristo dijo, entrad por la puerta angosta. Entren por el camino angosto, porque el camino ancho, ese lleva a la perdición. El camino angosto, difícil, complicado, de esfuerzo, es angosto, la puerta es angosta y el camino es angostito. Ahí vamos codo a codo, con la hermana Gisela, con la Barbarita, con Oldita, con Loida, con Mario, con la hermana Cecia, la hermana Pamelita, el hermano Enrique, la hermana Angélica, todo ahí codo a codo, ahí ayudándonos, amándonos unos a otros. Cuando se cae un hermano, se cae el hermano Rudy y viene la hermana Cecia con la hermana Gisela y lo levantan. Cuando se cae la Barbarita, ahí vamos todos y la ayudamos, la levantamos, con amor, con cariño. Cuando se cae un hermano no hay que pisotearlo, hay que ayudar a levantarlo, claro, siempre y cuando un hermano quiera levantarse. Que algunos se dan para el mundo y le gusta ya, le guste fijito, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que orar por ellos, ¿no? No podemos obligarlo si el Señor no nos va a obligar, que Dios tenga misericordia. Bueno, entonces, ¿no es cierto? Jesucristo dice, yo conozco tus obras, el Señor nos conoce perfectamente. El Señor sabe cuando queremos pecar deliberadamente. Deliberadamente yo la pienso, la craneo y la hago. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Hebreos, capítulo
capítulo 10, versículo 26 en adelante, hay una advertencia para el que peca deliberadamente. Deliberadamente, ¿no es cierto? El que peca deliberadamente es aquel que la pensó, la craneó y la hizo. Hay una advertencia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Porque si pecáremos voluntariamente, ya vamos a hablar del robo. Mañana, ¿no es cierto?, voy a tal parte y tengo la tentación, ¿no es cierto?, de robar. El enemigo va a colocar la oportunidad y todo el asunto, pero usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que decir? No a la tentación, en el nombre de Jesús, que el Señor reprenda al tentador. Listo. Salí en victoria. Pero ¿qué pasa si yo la craneo, la pienso y la concreto y lo hago? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Se lo voy a leer. Por si no lo había leído nunca. Mire, no lo digo yo, por si acaso, lo dice la Biblia. Porque si pecaremos voluntariamente con el deseo de pecar, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido a Jesucristo, que es la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Tenemos hermanos que han caído? Sí. Yo creo que el Señor los puede restaurar, sí, pero siempre y cuando quieran ser restaurados. ¿Qué pasa si el hermano o la hermana sigue en pecado? Comienza, ¿no es cierto?, mintiendo, después comienza a robar, después comienza a estafar, después comienza a apuñalar por la espalda, deja a su familia botada, etcétera, 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 termina en el tarro de la basura. Entonces a veces el Señor, cuando esas personas se arrepienten, simplemente se las lleva para que no se pierdan más. Les quita la vida. A algunos otros que se arrepienten de todo corazón, el Señor los restaura, claro que sí. Restaura el matrimonio, restaura todo, ningún problema. Pero con el que tiene el deseo, el hermano, el hombre o la mujer, de ser restaurado o restaurada. Y si una mujer no quiere ser restaurada, ¿qué le vamos a hacer? ¿La vamos a obligar? ¿O un hombre? ¿Cierto que no? Ya. Entonces, cuidado, que Dios, Jesucristo, nos conoce a todos. ¿Sabe? Cuando estamos maquinando, estamos pensando y la estamos craneando en nuestro corazón el deseo de pecar voluntariamente, mucho cuidado, tengamos, me incluyo, yo primero, porque yo estoy hablando aquí, pero que le esté compartiendo el estudio no significa que sea mejor que ustedes, no, en absoluto, todo lo contrario, tengo que tener más cuidado, y si el Señor le da la honra a usted de hacer un estudio bíblico, una predicación, lo que sea, hágalo con temor reverente. Sigamos. Yo conozco tus obras, dice, que tienes nombre de que vives. ¿Sí? ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? ¿Alguna pregunta? Dice yo. Hermana Gisela me parece que está preguntando. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 39. Ya. Hebreos capítulo 10, del 36 al 39. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuando el pecado lo acariciamos y nos gusta. Me incluyo, me incluyo. Cuidado. Tenemos que decir, como decía Leoncio Tristón, huyamos por la derecha. Arranquemos de la tentación. No me acuerdo qué hermano, no sé si ayer o antes de ayer alguien colocó un post ahí, ¿no es cierto?, en el grupo, y yo le puse, huyamos por la derecha. Hay que arrancar de la tentación, no hay que enfrentarla. Si la enfrentamos vamos a fracasar. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos, somos carne. Si no me cree, peñísquese un poquito, peñísquese la cara o la nariz, ya. Si no me cree. Somos humanos, somos inclinados a lo malo. Estamos en la condición de hijo de Dios, claro. Pero vivimos todavía con un cuerpo pecaminoso, desobediente, soberbio, orgulloso, lleno de maldad, de iniquidad, de pecado. Olvídese, somos un desastre, hombres y mujeres. Entonces tenemos que tener cuidado, pues, porque el enemigo va a colocar la tentación, pero usted y yo somos los responsables de decirle no. Cuidado. Yo conozco tus obras, dice que tiene nombre de que vive y estás muerto. ¡Qué tragedia! Esta iglesia, el Señor la considera muerta. La iglesia de la Reforma Protestante,
el Señor la considera muerta. Si bien a Teatira, ¿no es cierto? A Teatira le dice que es una inmundicia, una iglesia inmunda, asquerosa, sucia. A Pérgamo, ¿no es cierto? Le dice que empieza a hacer un compromiso con el Estado, ¿ya? Pero a esta iglesia de la Reforma Protestante la llama una iglesia muerta. Espiritualmente se entiende, ¿ya? Dice, yo conozco tus obras de que tienes nombre de que vives. Se hizo un nombre, no, nosotros somos los protestantes y esto y esto y esto y lo otro, pero espiritualmente estaba muerta. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más. Dice, sé vigilante, vigilar, estar atento. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Oh, para morir, ¿por qué? Qué raro todo esto. Dice, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué pasó? La iglesia ya de Martín Lutero del tiempo de la Reforma Protestante, la iglesia que se levantó en contra del catolicismo romano, eso estuvo muy bien. Pero el problema es que se quedaron ahí en las puras discusiones teológicas. Que no, que la palabra dice esto otro, que la palabra dice esto otro, puras discusiones. Hay una película que yo siempre, cuando vi esto en Radio Aliento, ¿no es cierto? Esta parte, les dije que vieran la película El nombre de la rosa, si la pueden ver. Ahí se grafica muy bien en esa película lo que pasó en la iglesia de Sardis. Se dedican a puro discutir los franciscanos con los de allá, con los de acá, con los de... puras discusiones teológicas. Pero de vida cristiana, nada, estaba muerta. Pero de amor hacia Jesucristo, nada, estaba muerta. Pero de amor al prójimo, nada, estaba muerta. Pero de evangelizar, nada, estaba muerta. Por eso el Señor le dice a esta iglesia, tiene el nombre de que vive, ya, pero estás muerto. La iglesia de la Reforma Protestante, el Señor la consideró muerta. No digo que no sirvió de nada, claro, sirvió para salir de Roma, pero nada más. Por eso dice, ¿no es cierto?, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Fue muy pobre esta iglesia, muy pobre la iglesia de la Reforma Protestante, no sirvió, no, sirvió para salir de Roma, claro que sí, pero no tuvo ningún avance, no avanzaron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, le vuelvo a decir, se quedaron solamente en las discusiones teológicas. Es como si nosotros aquí nos dedicáramos solamente a discutir que la iglesia bautista hace esto, que la iglesia presbiteriana hace lo otro, que la iglesia metodista hace lo otro, que los pentecostales hacen esto, que la Asamblea de Dios hacen esto otro, que bla, 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 bla. Y bueno, ¿y cuándo le vamos a predicar, no es cierto, a los pecadores que si no reciben a Jesucristo en su corazón se van a ir al infierno? ¿Cuándo vamos a predicar, no es cierto, qué sé yo, cuando el pastor diga ya, vamos a ir a predicar a tal punto, a la plaza, a donde sea? ¿Cuándo van a escuchar los pecadores que sin Jesucristo se van a ir al infierno? Cuando la iglesia hoy en día, un segmento ya no predica del infierno, del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo, no predican de nada de eso, de la condenación, no, porque eso ofende psicológicamente a las personas. Bueno, pero si el Señor vino a tratar directamente con el pecado de la humanidad, pues, entonces no podemos suavizar el mensaje. Y de hecho, ¿no es cierto?, MacArthur dice, si tu predicación es ofensiva y es agresiva, hazlo, porque la gente, el mundo entero ha estado ofendiendo a Dios y nunca le piden disculpas. Entonces a veces tenemos que ser agresivos con nuestro mensaje, hay que hacerlo, porque es lo que el Espíritu de Dios colocó en nuestro corazón. ¿Se fijan? Entonces, la Reforma Protestante ante los ojos del Señor la consideró muerta. Para lo único que sirvió es que la iglesia se emancipó del catolicismo romano, de la inmundicia, de toda la basura que significa Jezabel, hechicería, brujería, maldición y cuánta basura, cuánta inmundicia que significa Jezabel en Tiatira. Ya la iglesia de Sardis salió de eso bien con la Reforma Protestante, muy bien, pero se quedaron en las puras discusiones teológicas. Y bueno, ¿y qué le dice al pecador? Que si no recibe a Jesucristo se va a ir al infierno. Es el evangelismo que tenemos que predicar, que el hombre sin Dios está perdido y que el único camino para llegar al cielo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más. No hay la religión, que voy a ir a la iglesia, que voy a ir allá, que voy a ir acá, eso no sirve. O sea, ir a la iglesia sirve, claro, siempre y cuando le predique el evangelio del Señor Jesucristo, pero a lo mejor justo el pastor ese día iba a hablar de la ofrenda y no habló del arrepentimiento de pecado.
Por eso el siervo, la sierva de Dios que va a predicar, debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo. A lo mejor está predicando un mensaje para la iglesia, claro, pero si hay inconverso también tiene que tirar la red, o tiene que tirar la caña de pescar, el anzuelo, ya lo que sea. ¿Ya? Hablar del Evangelio de Jesucristo para que las personas que no son cristianas ahí, que llegaron ahí, que la invitaron, puedan recibir a Jesús en su corazón. Ya, me refiero a los que predicamos, a quienes el Señor nos da esa gloria y esa honra. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire qué triste la condición de esta iglesia. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí está hablando de Jesucristo. Le está diciendo Jesucristo, escríbele al ángel, ya sea al pastor de esa iglesia o al ángel, ¿no es cierto?, que cuidaba la iglesia. Ya, mira, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Mire, el Señor ya sabía que las otras cosas iban a morir, por eso el Señor consideró esta iglesia muerta, la iglesia de la Reforma Protestante, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué terrible, qué triste. Lo que el Señor le dice a esta iglesia de Sardis y lo que el Señor le dice al periodo que nos toca vivir nosotros, la Odisea. En 2 viernes más, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo ya la última etapa de la iglesia, la Odisea. Qué terrible, ¿por qué? Porque no basta solamente con saber teología, no basta solamente con conocer los tiempos proféticos, no basta con conocer mucho de la Biblia, pero ¿y si no la vivimos? ¿De qué me sirve haber leído la Biblia tantas veces si no la vivo? Si en el momento de perdonar, en vez de perdonar, odio, golpeo, atropello, maldigo y cosas así. No sirve de nada. ¿De qué nos sirve estudiar tanto el Apocalipsis, saber tantas cuestiones y todos los tiempos proféticos, bla, 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 si mi boca habla basura, habla inmundicia? O es en mi mente, en mi corazón, lo maquino. Tengo que pedirle al Señor todos los días que me limpie, que me santifique todo mi ser. Todos los días, porque todos los días tenemos lucha y tenemos tentación y tenemos problemas. Versículo 3 dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que ha recibido la iglesia? Esa iglesia, ¿no es cierto?, de Sardes, que significa los que salieron fuera. ¿Qué es lo que recibieron? Recibieron el evangelio puro. El Espíritu Santo usó a Martín Lutero, a John Hus, a varios más, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que prediquen la sana doctrina, para que prediquen la palabra de Dios, es decir, recibieron una buena enseñanza. ¿Pero qué es lo que hicieron con eso? Solamente puras discusiones teológicas. Es como si nosotros, le vuelvo a decir, hoy en día, en este momento, ¿no es cierto?, nos dedicáramos solamente a discutir de la Biblia, quién tiene la razón, quién gana el debate, quién gana allá, quién gana acá. ¿Y quién le dice a los perdidos? A los drogadictos, a los asesinos, a las prostitutas, ¿quién le dice que se arrepientan de sus pecados? ¿Va a venir un ángel? No, pues si el Señor para eso nos tiene a nosotros. Entonces, si bien es cierto, es muy importante, importantísimo conocer la palabra de Dios, la Biblia, conocer la sana doctrina, aplicarla en nuestra vida, pero también cuando el Señor nos da la oportunidad de compartir con aquellos que no conocen al Señor, hablarles de Cristo. Y no le vamos a empezar a hablar del Apocalipsis o de la creación, hay que hablarles de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por ahí parte todo lo que es el primer tema, que es la salvación. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, que se emancipó del catolicismo romano. Eso recibió. Dice, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, si no estás atento, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No vas a saber en qué momento. ¿Ya? Si esto lo aplicamos, por ejemplo, hoy en día, la iglesia no sabe en qué momento el Señor Jesucristo nos va a venir a buscar. No sabemos. ¿En qué momento Jesucristo viene por su iglesia? No lo sabemos y no lo vamos a saber nunca. Por eso es que tenemos que vivir en una constante expectativa de santificación continua. Por eso les digo, la vara que el Señor nos dejó es de santidad para arriba, no para abajo. O sea, respetamos los teólogos, pastores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que dicen, no, si el carnal se salva igual, aunque ande en la discoteca, aunque ande en el mundo, sea un borracho y bla, 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 bla. La mujer sea una pecadora, no, si se salva igual, cuidado. Cuidado, respetamos su opinión, pero no la compartimos para nada. Le vuelvo a decir, porque la vara es de santidad para arriba, lo que Dios exige de nosotros, Jesucristo lo que exige, el Espíritu de Dios lo que exige.
no de santidad para abajo. Así que tengamos cuidado, porque hay una advertencia al que peca deliberadamente, el que la pensó, la craneó y la hizo. Si por ese motivo pecamos, no se olvide, ¿podemos apelar a la misericordia de Dios? Claro que sí, porque Dios es rico en misericordia, porque Dios, la misericordia de Dios es infinita, claro que sí, pero tiene que haber un arrepentimiento. ¿Y qué pasa si el hombre no se quiere arrepentir, la mujer no se quiere arrepentir? ¿El Señor las va a obligar? No. El Señor llama al arrepentimiento. El hermano o la hermana ora por el vecino que se arrepienta, bla, 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 pero es la persona afectada, ¿no es cierto?, que está viviendo en esa condición pecaminosa, es la que tiene que arrepentirse, no el hermano que le está predicando. Hoy en día son tan frescos, tan sinvergüenza, ¿ya? Algunos, ¿no es cierto?, que están viviendo en pecado, en delito y pecado, y uno va y les habla, le dice, mira, si tú te arrepientes, Dios te perdona, no, le echan la culpa a uno. Y dice, no, si yo estoy bien, total, preocúpate de ti, no, ya, bien. Nadie sabe en qué momento nos puede sorprender la muerte. Nadie. Y ahí no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es mejor ahora. Ahora, en este momento que estamos compartiendo la palabra de Dios, el estudio bíblico, es mejor ahora arrepentirnos. Es mucho mejor ahora. Si hay pecado en nuestro corazón, si hay maledicencia, si hay inmundicia, si hay perversión, lo que sea, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque eso no tiene, la sangre de Cristo no lo expía, no lo tapa, no lo cubre, no. Pero el resto, hermanos queridos, carnalidad, inmundicia y pecado que todos tenemos, ya nos arrepentimos y el Señor nos limpia porque su misericordia es infinita, claro. Pero cuando el Señor se le agota la paciencia, cuidado. La misericordia de Dios es infinita, pero la paciencia de Dios tiene límite. Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Dios es amor, sí, Dios es amor. Dios es bondadoso, misericordioso, claro que sí. Pero la paciencia de Dios tiene límite. Cuidado. Si el Señor nos manda que nos arrepintamos, arrepintamos. Si el Señor nos llama al arrepentimiento, arrepintamos. Les vuelvo a decir, porque no sabemos en qué momento podemos. Y si partimos en pecado, nos vamos a llevar la sorpresa del siglo. No nos vamos a ir al cielo con Jesucristo. Yo sé que esto que yo le estoy compartiendo, muchos teólogos dicen, no, esta postura teológica está errada, está equivocada. Bien, que Dios les bendiga. Bien. ¿Por qué? Porque dicen, no, si salvo, siempre salvo. O no, si una vez que la persona ya recibió a Jesucristo, haga lo que haga o diga lo que diga, ¿no es cierto? Pues igual se va. O si no, dicen, no, es que nunca nació de nuevo. No. Respetamos esa opinión, pero no la compartimos para nada. Sigamos. Versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, poquito, un remanente fiel. En cada una de las iglesias, en cada uno de estos periodos, el Señor tiene un remanente fiel. Y aquí en la Odisea, que es el periodo que nos toca vivir a nosotros, la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? El Señor también tiene un remanente fiel, y ese remanente fiel son ustedes, los voy a nombrar. A ver, hermana Pamelita, hermana Gisela, hermana Angélica, Loidita, Uldita, hermana Cecia, hermano Enrique, ¿quién más está por ahí? Hermano Mario. Hermana Gisela, ¿alguna pregunta? Hermanito, no sé si me escucha, pero sabe lo que pasa, que tengo un pequeño conflicto con la Bárbara. Dígame. Pasa que nosotros veníamos, ¿se acuerda que le dije que veníamos en un vehículo? Entonces, cuando estacionamos se nos perdió la conexión y no teníamos dónde anotar, entonces estoy un poco perdida porque dice que aquí a la iglesia le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, y ahí en eso yo no escuché esa parte del estudio, entonces estoy como confundida. Se supone que esto se lo dice a una iglesia que se apartó del mal, entonces como que nos perdimos ahí. No hay problema, hermana querida, lo vuelvo Si a no repetir. fue, por favor, amén. Ya. Cuando Jesús dice, yo conozco tus obras, dijimos, ¿no es cierto?, que era que lo que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, en forma individual, en forma personal y en forma colectiva, como iglesia. Nos conoce perfectamente. ¿Ya? Dice, tienes nombre de que vive y estás muerto, porque el Señor le llama a la iglesia de la Reforma Protestante que está muerta. ¿Por qué? Ellos se creían que estaban vivos, claro. ¿Por qué? Porque habían salido del catolicismo romano,
pero ante los ojos de Dios estaban muertos. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir hace un momento atrás, porque se quedaron solamente en las discusiones teológicas. Los de aquí competían con los de allá, que yo tengo la verdad, se quedaron en eso y nada más. Amor hacia Jesucristo, cero. Amor a la palabra de Dios, cero. Amor a la verdad, cero. Evangelismo, cero. Amor al prójimo, cero. Amor al pecador, cero. Todo cero. La iglesia de la Reforma Protestante se dedicaron solamente a las puras discusiones teológicas. Y por eso el Señor le dice, tiene nombre de que viven y estás muerto. Mi hermano, disculpe, Barbarita. y conjunto esto como para tener una idea histórica de qué fecha estamos hablando aproximadamente. Entre el año, después de la Reforma Protestante, entre el año 1500 y tanto, hasta el año más o menos 1700, 1800. Son Y como ahí 300 años. Ahí no se dedicaron tampoco a enviar misioneros, como el John No, Canut, hijita, por ejemplo. eso vino después, po. Eso vino en la iglesia siguiente, que el otro viene, Filadelfia. Ah, Ahí ya, es. amén, amén. Ya. Ahí Claro. sí. Pensábamos que esta era la iglesia donde se mandaron los misioneros. Entonces, como que eso de amor al prójimo cero, amor a Jesús cero, amor al evangelio cero, Como que no calzaba. no nos calzaba. Por eso les digo que creo humildemente, no es porque yo sea Rudy Limarí, no es porque yo lo diga, creo que humildemente estamos con la postura teológica correcta. Fíjese Amén. que esta iglesia de Sardi, los que salieron fuera, los que se emanciparon del catolicismo romano, el Señor la consideró muerta. ¿Por qué? Porque se dedicaron a puras discusiones teológicas. Y ahí lo vuelvo a decir, ¿qué saco yo con decir yo me he leído 10 veces la Biblia, yo me conozco todos los versículos de memoria, me sé todos los salmos, un montón de cuestiones? Pero si en mi vida no se ve el reflejo de Jesucristo, que Jesucristo cambió mi corazón, cambió mi vida, eso no se ve. En segundo lugar, no lleva a la práctica todo el conocimiento de la palabra de Dios. ¿De qué me sirve? Amén, de nada. Si abro la boca y digo pura grosería, garabato y maldición. Sí, Si hermano, paso, ya. puede colocar su micrófono en silencio, ¿no, hermanita? Ya. Queda súper claro. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y entonces esta iglesia se caracterizó por puras discusiones teológicas, pero evangelismo cero, amar a Jesucristo cero, qué sé yo, amar al prójimo cero, y así todo cero. Entonces por eso el Señor le dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vive y estás muerto. La Reforma Protestante ante el ojo de Dios está considerada como muerta. Sirvió solamente para emanciparse, para salir del catolicismo romano. Y el versículo 4 dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Siempre hay un remanente fiel. Entonces, el remanente fiel, ¿no es cierto?, se proyectó al periodo siguiente, que es Filadelfia, que vamos el próximo viernes, si Dios quiere, sé que estamos vivos, ¿ya? Y Filadelfia es la iglesia misionera donde se tradujo la Biblia a todos los idiomas que habían, ¿no es cierto? Se mandaron misioneros para todos lados del mundo, llegó el Evangelio hasta Chile, pues 1810, 1820 por ahí. Ya en 1850 llegaron los primeros misioneros acá a Chile, etcétera, etcétera, ¿se fijan? Entonces la iglesia de la Reforma Protestante fue considerada muerta porque se quedaron solamente en las discusiones teológicas, que no es pecado, pero con una discusión teológica no vamos a ganar un inconverso. O alguien que está preso, por ejemplo, está preso por Satanás en el vicio del alcohol, de la droga, de lo que sea. Usted va a ir y le va a empezar a discutir, mira, teológicamente, la palabra aquí, ¿no es cierto?, el pantocrator significa Dios Todopoderoso, está en el presente del modo indicativo, del presente del modo subjuntivo. Esa cuestión es para seminario, para instituto teológico, para nosotros que estamos aprendiendo algo un poquito, pero a una persona que está muerta en delito y pecado hay que hablarle el evangelio, porque el evangelio es que lo confronta, lo confronta. Lo conforta, no, pues lo conforta que lo hace sentir feliz, no, lo confronta. El evangelio, la palabra de Dios lo confronta al hombre con su pecado, y si el Espíritu de Dios toca ese corazón, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Lo transforma, lo cambia, se entrega a Jesucristo como usted y como yo. Eso lo hizo la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia de Sardis no lo hizo. Tiene unas pocas personas que no han manchado su vestidura, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Qué es lo que son vestiduras blancas? Pureza, santidad, etcétera, etcétera. Porque son dignas. ¿Quiénes son los dignos? ¿Quiénes son los dignos delante de Dios?
Nosotros éramos dignos, éramos indignos, todos éramos indignos, toda la raza humana era indigna, todo, toda la raza humana era indigna, sucia, degenerada, corrompida, todos. A través de la muerte de Jesucristo, a través de la sangre bendita que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, ahí recién Dios nos imputa justicia. Es como si nunca hubiésemos pecado, porque la sangre de Cristo ya nos limpió nuestros pecados. Pero hay una advertencia, no se olvida, el que peca deliberadamente, al que la pensó, la craneó y la hizo, cuidado. Ahora, si Dios tiene misericordia, eso es resorte del Señor. Pero usted y yo debemos vivir todos los días con temor reverente. Porque son dignos. Dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca. Nuevamente, ¿por qué vestidura blanca? Pureza, santidad, dignidad, ser dignos delante del Señor. Porque si nuestras vestiduras se manchan, ¿con qué se manchan las vestiduras? A ver, hermana Cecia Valdebenito. Sí, dígame, ¿Con qué se manchan nuestras vestiduras? Con el pecado. ¿con qué se mancha? Con el pecado. El pecado. Pecado, pues. No hay pecados chicos ni pecados grandes, pecados negros, ni rojos, ni verdes. No, el pecado es pecado. ¿Se fija? Con eso ensuciamos nuestra vestidura, con nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, nuestro mal vocabulario, etc. ¿Ya? Entonces tenemos, me incluyo todos los días, yo me incluyo. Señor, limpia mi mente y mi corazón, limpia mis labios, Señor, ayúdame a ser un hijo de Dios conforme a tu corazón. Todos los días tenemos lucha, de alguna u otra manera, de alguna u otra índole. Entonces las vestiduras blancas, ¿no es cierto?, es lo que el Señor nos quiere dar. ¿Para qué? Para que un día estemos en su presencia. Amados hermanos, Dios el Padre nos va a admitir una novia, una iglesia sucia, cochina, no nos va a admitir así. Por eso le digo, respetamos la opinión teológica de muchos siervos de Dios que dicen, no, si vivas como vivas, te vas con el Señor. Y si te apartaste para el mundo es porque nunca fuiste cristiano. Mentira, eso no es verdad. Porque usted y yo en este momento amamos a Jesucristo, estamos en una buena comunión con el Señor. ¿Y qué pasa si mañana caemos? ¿Es porque nunca fuimos cristianos? No, mentira. Cedimos a la tentación, al pecado, a la inmundicia. Bueno, ya, Dios, si los hermanos van a estar orando, qué sé yo, por nosotros, para que haya restauración, etcétera. Pero ¿y qué pasa, no es cierto, con esa persona si muere en pecado? Lo odió, ¿no? Porque murió en sus pecados, entiéndase bien. Ahora, si el Hijo de Dios muere por ese motivo y muere, ¿no es cierto?, en plena comunión con el Señor, pero muere, fallece, bueno, se va con el Señor. Entonces, tengamos cuidado, debe haber temor reverente. Si hay temor reverente en nuestro corazón, podemos tener la certeza, la seguridad, la convicción, ¿no es cierto?, de que no vamos a pecar. Porque el temor de Dios nos va a hacer que no pequemos deliberadamente, que no estemos pensando estupideces, que no estemos pensando venganza, odio, rencor, raíz de amargura, etc. Sino que vivamos, ¿no es cierto?, plenamente como hijos de Dios. Y si hay una persona así, que Dios tenga misericordia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos queridos, la salvación que Dios nos da está firme, claro que sí. Dios nos da la salvación y mañana la quita. No, claro que no. Dios nos da la salvación y si por ese motivo pecamos, caemos, la quita inmediatamente. No, que un día la da, un día la quita. No, el Señor la dio para siempre. Pero debemos nosotros tener cuidado. Que quede claro, el ser humano, no Dios, el Señor ya la salvación la dio y la dio para siempre. Pero ahora debemos andar, entrar por la puerta angosta, andar por el camino angosto, despacito, apoyándonos unos a otros, ayudándonos, amándonos unos a otros. Cuando digo amándonos es respetándonos. Respeto. ¿Ya? Porque amándonos significa andarse agarrando a besos a cada momento, a cada instante, puro abrazo, puros besos, y nunca decirnos la verdad. La verdad tenemos que decirla cara a cara, face to face, pero con respeto. Con respeto. Pero hay que decirla, a quien sea. El problema es que hoy en día, ¿no es cierto?, la iglesia, el cuerpo de Cristo muchas veces se hace vista gorda para algunos
y para otros colocan el cuchillo carnicero, la disciplina de inmediato. Y eso está mal, porque Dios lo está viendo. No borraré su nombre del libro de la vida. Ya. Y mañana, espero que no. Alguno de nosotros cae, cualquiera, espero que no. Pero si llega a pasarnos algo así, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Decir, ánimo hermano querido, vuelva a Jesucristo. Ya, si cometió un error, se pegó un condoro, cayó, bueno, ya, pidámosle perdón al Señor y levantémonos y sigamos adelante. Si yo recibí una herida grave, ¿no es cierto? Estoy sangrando ya. Gracias por todos los hermanos y hermanas, ¿no es cierto?, que me han ayudado en la oración, ahí me han apoyado, han orado por mí para salir adelante, para estar aquí compartiéndole los estudios bíblicos, etcétera, para seguir adelante, para no caer. Gracias a ustedes por las oraciones, por hermanos y hermanas queridas. ¿Te fijas? Entonces, aquí esto es una advertencia, ¿ya? Dice, el que venciere, no dice que todos van a vencer, el que venciere, no dice toda la iglesia va a ser vencedora, no, el que venciere, tanto de este periodo, de esta iglesia que existió hace 2000 años atrás, ya, tanto como de este periodo, como ahora también. El que venciere, una condición, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Mire la bendición que hay para todos aquellos que amamos a Jesucristo, que nos esforzamos, porque les vuelvo a decir, ¿qué saco para qué me voy a esforzar si viviendo una vida carnal y mundana me voy a salvar igual? No. Con todo el respeto que se merecen estos amados siervos, buenos siervos de Dios como Armando Alduchín, Chuy Olivares, ¿no es cierto? ¿Ya? Que tienen una muy buena doctrina, pero se equivocan. Humildemente. ¿Por qué? Porque dicen, no, si la persona caminó 20 años, pero de repente cayó en falta, qué sé yo, se pegó un condoro, ya. Dice, no, es que nunca fue cristiano, que nunca su naturaleza fue cambiada. No, pues. Si el pecado está a la vuelta de la esquina, o el pecado muchas veces lo tenemos aquí en el celular o en el computador, lo tenemos en clic nomás. ¿Ves? ¿Se fija? Entonces, todos debemos tener cuidado. Debemos hacer caso a esta advertencia de que se puede borrar nuestro nombre del libro de la vida del Cordero. Claro que sí. ¿Con qué? Con el pecado, le vuelvo a decir. El Señor no viene por una novia inmunda, sucia. ¿Ya? La novia del Señor se compara con una virgen pura, santa, no con una mujer sucia, perversa, una ramera, claro que no. Una mujer que practica el pecado, claro que no, se va a quedar. Se entiende, ¿no es cierto?, que en la iglesia hay hombres y mujeres. El hombre también, ni hablar. Entonces, para todos es esta advertencia, para todos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, y le confesaré delante de mi Padre. Esas tres cosas debemos tenerlas presentes todos los días para que haya temor de Dios en nuestro corazón. Debemos tenerlas presentes, me incluyo, yo primero, porque yo estoy aquí compartiendo el estudio bíblico. Debemos tenerlas presentes, porque de lo contrario nos relajamos, termina el estudio bíblico, buenas noches, que Dios les bendiga, y comenzamos a sacar otra vida. ¿Ve? Y eso ustedes no lo ven. O yo no lo veo a ustedes, ustedes no me ven a mí. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que le pasó a esta iglesia de Sardis. Se dedicaron solamente a las puras discusiones teológicas, ¿ya? Pero vida cristiana, cero. Amor hacia Dios, cero. Amor hacia la palabra de Dios, cero. Amor a los pecadores, cero. Evangelismo, cero. Puro cero. Ni siquiera un 1, un 0. Que no nos pase eso. Por eso es que la reforma protestante ante los ojos de Dios fue considerada muerta. No sirvió de nada. Excepto para salir del catolicismo romano, la inmundicia de la religión babilónica, nada más. Nada más. Y el resto, nada. Por eso es que Jesús le dice, el que venciere, será vestido de vestidura, será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, ¿ya? Y le confesaré delante de mi Padre. Es decir, el Señor va a decir, yo a este lo conozco, a esta la conozco, porque se esforzó. Les vuelvo a decir una vez más, respetamos mucho la opinión de esos siervos de Dios, buenos siervos de Dios, pero están equivocados.
Porque si no, no nos esforzaríamos para nada. ¿Para qué nos vamos a forzar si mediocramente o carnalmente nos vamos a salvar igual? ¿Para qué nos esforzamos? Mejor relajémonos, contratemos un buen plan de Netflix para ver televisión todo el día. ¿Para qué me voy a preocupar yo de estarle compartiendo la palabra de Dios, los estudios bíblicos, para hacerles preguntas? ¿Para qué? No, mejor corto toda la lecera y me quedo echado acá, no, me pongo a mirar tele todo el día. ¿Para qué me voy a esforzar? Pues si me voy a salvar igual. ¿Se fijan? Entonces, no, el Señor nos manda a esforzarnos, a ser valientes. A todos, por si acaso, a todos. Lo que pasa es que unos más allá, otros más acá, todos tenemos problemas. Por último, ¿no es cierto? Dice, y delante de los ángeles, el que tiene, una vez más, otra condición más, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no tan solo fue para este periodo, sino también para todos nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Señor nos ha enseñado hoy día, lo que Dios nos ha hablado. ¿Por qué? Porque no toda la iglesia tiene oído. Hay personas que están dentro de la iglesia, pero que no tienen oído o que no han nacido de nuevo. Cuando nos topemos con una persona así, animémoslo a que le reciba a Jesucristo en su corazón, a que se arrepiente de sus pecados, animémonos a que nazca de nuevo. Dios es bueno. Cada día de vida que el Señor nos da es una oportunidad, ¿no es cierto?, para que podamos recapacitar de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, de nuestras maldades. Porque no podemos decir que no fallamos, si al final todos fallamos. Pero una cosa es caer y otra cosa es estar practicando el pecado. Si la persona está practicando el pecado, cuidado. Cuidado. A lo mejor un buen siervo de Dios, una buena hija de Dios, pero está viviendo el pecado, cuidado. Y los pecados no me refiero a cosas morales solamente. Desde la mentira, pasando por todo lo que son las obras, los frutos de la carne que salen en Gálatas 5, 19, ¿no es cierto? De ahí para adelante, olvídese, todo es pecado. No hay solamente mirar las cosas el pecado de la carne como pecado, no. Hay cosas, por ejemplo, la desobediencia, la maledicencia, el chisme. Todo eso es pecado. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días el enemigo coloca tentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación, algo que decir con respecto a la iglesia de Sardis, los que salieron fuera. ¿Alguna acotación, alguna pregunta, alguna duda que haya quedado con respecto a esta iglesia? La iglesia, ¿no es cierto?, de la Reforma Protestante, que fue considerada ante los ojos de Dios como muerta. ¿Por qué? Porque se quedaron solamente en las discusiones teológicas. ¿Quién gana la discusión? ¿Quién gana el debate? Ya, vamos a debatir, listo, ya. El que gana, ese es el mejor, no. Es un debate, se gana a lo mejor algo teológico y ni una cuestión más, pero se ganó el alma para Cristo. Eso es lo que vale, pues. A lo mejor el hermanito no sabe leer ni escribir, pero predica, ¿no es cierto?, y se convierte en 10, 100 o 1000 personas. Eso es lo que vale, pues. Ahora, para nosotros, los que ya somos salvos, bueno, tenemos que capacitarnos, ¿no es cierto?, en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿ya? Y el Señor nos ha dado, ¿qué cosa? La bendición de estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿se fijan? Y esa bendición, ¿no es cierto?, la tenemos, claro, para prepararnos, para capacitarnos. Todo lo que yo le estoy compartiendo, usted también tiene que compartirlo el día de mañana. ¿Ya? Tiene que compartirlo el día de mañana. ¿Para qué? Para que otros también sean fundamentados, sean afirmados sus pies en la roca eterna de los siglos, en la palabra de Dios, Jesucristo y en la palabra, la Biblia. Hermana Gisela, Parita. Hermano, mire que no entiendo muy bien porque dice, no estaba cuando usted explicó esta parte tampoco, o quizás no la entendí. Dice porque, no, acá más arriba. Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. ¿Ya? ¿Ya? A la iglesia no se... ¿Sí? Sí, No. dígamelo. Yo entiendo que eso se refiere a las cosas que están por morir
a todas esas cosas inmundicias que que habían ingresado en la iglesia o no? Nada que No, ver. no, se refiere aquí, ¿no es cierto?, a la iglesia, le dice, sé vigilante, que esté atento. ¿Por qué? Porque si el Señor, ¿no es cierto?, le dio la bendición a la iglesia Sardis de emanciparse, de salir del catolicismo romano, ¿ya? Le dio esa bendición, pues, de salir de la inmundicia de lo que significaba Jezabel en Tiatira, ¿ya? Afirma las otras cosas que están para morir. ¿Por qué? Porque Dios conocía que solamente se dedicaron a puras discusiones teológicas. Y con discusiones teológicas no vamos a ganar al mundo para Jesucristo, o a la familia, ya, no digamos al mundo, no exageremos, ya. Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, no los vamos a ganar Esas con cosas teología. debían morir. Claro, y eso estaba para morir, porque el Señor ya sabía que eso iba a morir. ¿Por qué? Porque se dedicaron solamente a la discusión teológica, a ganar los debates. Por eso le digo, vean la película El nombre de la rosa. Sí, ya la vi, es muy bonita, la vi hace años, sí. Ya, se fijan, ¿no es cierto? Y se Yo no la ponen he visto, así que vamos a verla de nuevo. Claro, se ponen a discutir los de allá con los de acá, quién gana, este otro, trabaja Sean Connery. Muy bueno, ya. ¿No es cierto? Y al final, ¿quién gana la discusión teológica? Que ganen pura discusión, pues. Y con eso vamos a ganar a los perdidos por el Señor, al familiar, al vecino, al compañero de trabajo que no conoce a Jesucristo, no vamos a ganar nada. Y a lo mejor no es una discusión teológica, a lo mejor es una discusión para ganar, para saber quién gana, quién sabe más, tampoco. La familia, ya, no digamos el mundo, no exageren tu idea. Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Ahí sí, ya. Ya, ahí sí. ¿Por qué? Porque se dedicaron solamente a la discusión teológica, ¿no? A ganar Mario, los debates. Digo, vean la... Mario, deja por favor tu micrófono en silencio. Ya, ahí sí. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación con respecto a la iglesia de la Reforma Protestante, la iglesia de Sardis. Hermano Enrique, Uldita, Lolita, Mario, hermana Cecia, hermana Gisela, hermana Pamelita, Barbarita. Por acá todo claro, mi hermano. Clarísimo, no quedó ninguna duda. Ya. Muy bien, hermana Cecia. ¿Alguien más? ¿Una consulta? Ya, disculpen que a veces los tengo que silenciar porque hay mucho ruido externo, pues, y esto se está grabando. Entonces, pues queda la grabación. Por eso les digo, traten de, si hay mucho ruido externo, coloquen su micrófono en silencio y solamente ábranlo para hacer una pregunta, una consulta. Hermano Enrique, hermana Pamelita. ¿Qué más? Loida, Mario. Hermano Rudy, ¿Y hermano Enrique? yo creo que las discusiones que habían en ese tiempo, yo creo que se referían a las 91 tesis que habían levantado Lutero. Ya. Eso creo que eran las discusiones, que después se podrían ver aparte nomás por las partes más esenciales después a futuro. Eso sería, hermano, pero ahí está, además está todo normal, está todo bien. Claro, claro, correcto, muy bien, muchas gracias, hermano Enrique. Claro, las discusiones de Lutero, que planteaba que el hombre, ¿no es cierto?, es justificado solamente por la fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios, y no como cree el catolicismo romano, ¿no es cierto?, que por las obras. ¿Ya? Y ahí estaba toda la discusión. Muy bien, Loida, Mario, Uldita, hermana Gisela, Barbarita, hermana Pamelita, hermana Angélica. Todo claro, hermano Rudy, todo claro. Sí, yo concuerdo con el hermano, yo también creemos que puede tener que ver con lo... Sí, hermana Pamelita, ¿le escuchamos? ¿Hermano me escucha? Sí. No. ¿No me escucha, hermano, o no?
Sí, hermana Gisela, dígame. ¿Escuchó lo que le dijimos o no? No, Se quedó como pegado. sí, ahora lo escucho bien, dígame. No, le iba a decir que yo concuerdo con el hermano, creo que tiene que ver con lo de las 95 tesis. Son las tesis. Bueno, el tiempo de la Reforma Protestante, ¿no es cierto? Martín Lutero clavó ahí en la Catedral de Gutenberg, ahí, las 95 tesis, ¿no es cierto?, en la cual el hombre es justificado por la fe y no lo que decía el catolicismo romano. Claro que sí. Pero le vuelvo a decir que esto fue solamente discusiones. Por eso es que esta fue considerada muerta. ¿Uldita, alguna pregunta? No, ninguna. Ya, muy bien. Hermano, Hermana, aquí no tiene que ver las peleas que tuvo la iglesia cuando se emancipó de la iglesia católica, las discusiones que hubieron entre, no, por eso viene después, ¿cierto? De la otra iglesia. ¿cuáles? ¿Cuáles Las discusiones? discusiones, más que nada las persecuciones, pues, y los conflictos que tenía la gente para saber qué era lo verdadero en ese momento. Y las persecuciones, eso viene después. Bueno, las persecuciones han habido desde la iglesia, desde que a Jesucristo lo persiguieron y lo mataron. Sí, eso A sí. todos los apóstoles los mataron. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, porque nosotros vivimos en Chile, Chilito lindo y querido, las cosas no Sí. las vemos, pero en otros lados, en China, en Corea del Norte, en India, en Pakistán, en África, en los países musulmanes, sus hermanos pagan con la vida. Amén, sí. Entonces, claro, más que nada aquí se dedicaron a ver discusiones teológicas. Martín Lutero, con todo lo, se dedicaron más a estudiar la Biblia, que está bien. Ya está bien que nosotros estudiemos la Biblia, nos preparemos, nos capacitemos, todo bien, pero eso tenemos que llevarlo a nuestra vida diaria y después a hablarle a aquellos que no conocen al Señor, en la medida que donde el Señor nos ha puesto. Si usted, por ejemplo, el Señor la pone en un hospital, bueno, ahí le hablará a uno, ¿para qué decirle que se va a dedicar a predicarle a todo el hospital? Pues no, pero a quien el Señor le ponga por delante, o a su lado, compañero de trabajo, ¿se fija? Alguien será profesor, profesora, trabajará con niños, qué sé yo, con jóvenes, carabineros, las Fuerzas Armadas, donde el Señor nos ha puesto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra, y tenemos que predicar y hablar de Jesucristo, no tanto de cuestiones teológicas. Ya, bueno, entre nosotros podemos conversar más porque ya, gracias a Dios, todos aquí tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero al inconverso, al que no conoce al Señor, al hombre pecador, a la mujer pecadora, ¿quién le va a predicar de Jesucristo? Nosotros. Pero vamos a ir a hablar de teología o le vamos a ir a hablar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que le prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Hermana Pamelita, Lolita, Mario, Hermano, ¿sí? mire, ¿me escucha, sí? Sí, súper bien. Ya. Primero, me quedo dando vuelta y conversamos acá con Lola. ¿Ya? Las personas que, a ver, yo no estoy justificando nada, pero esas personas que fueron malas en su tiempo, ya, ¿Ya? porque y llega el momento de su enfermedad que es tan grave y se arrepienten, el Señor tiene misericordia de ella Sí, pues, y se... pero solamente para salvación. Para Ya. salvación. Ahora, si el Señor lo quiere sanar físicamente, para que, como el Señor es omnisciente, sabe lo que va a pasar el día de mañana, y dice, ya, lo voy a sanar para que sea para mi gloria y sea evangelista, pastor, qué sé yo, ya, amén, pues gloria a Dios. Pero eso es resorte del Señor. Lo principal es que cualquier pecado que el hombre haya cometido, la sangre de Cristo lo puede limpiar, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado no tiene perdón. Claro, No tiene perdón. y uno como los hermanos que están ahí escuchando el estudio, ¿Ya? como hijo de Dios, todos los días hay diferentes tipos de cómo caer y hacerle, ¿cómo se llama?
contagiarse con el mundo. Porque yo creo que la mayoría de los hermanos trabajan con gente diferente, cristianos, gente mundana, Ya, claro. ¿cierto? Sí, por supuesto. Y en vez de uno, ¿para qué lo vamos a decir? No, si yo no me altero, yo no... O sea, siempre uno como hijo de Dios igual como que se dispara un poquito, pero no al exceso. ¿Ya? Ya, claro. La diferencia ahí está, Mario, en que el Hijo de Dios no practica el pecado, no practica, no, caemos. Claro que sí, porque somos humanos, Claro, claro. pero Ya, y, no y lo último, leyendo aquí de las 7 iglesias, ¿ya? siempre el Señor lo advierte, el que tenga oído, oiga. El O que sea, tiene claro, una advertencia, una condición, claro, porque, como no todo, dice, uno termina su estudio, después, ¿cómo reacciona la persona? ¿Hasta cuántos días más? Hay que ser bien tolerante, porque uno es ser humano y tiene su alto y sus bajos, pero con la ayuda de Dios siempre hay que estar ahí. ¿Mm? claro, claro que sí, claro que Eh, sí. Cuando un hermano cae hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Pero si realmente quiere salir, pues ¿qué pasa si no quiere? Al hombre le eso. gustó el mundo, le gustó el pecado. Claro. Podemos orar por él, ¿no? Sí, pues eso Nada más. Amén. Amén, pues. Yo entiendo la línea, ¿no es cierto?, que gran parte del pueblo cristiano evangélico maneja, que es que si nosotros pecamos, inmediatamente Dios nos quita la salvación. No, no, claro que no. Pero el Señor quiere que nos arrepintamos y apelemos a su misericordia. Y Dios, que es rico en misericordia, nos va a perdonar, claro. Ahora, esa es una cosa. Otra cosa muy distinta es que tenemos que asumir la colita que traemos para atrás por pecar. Es decir, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Dios perdona el pecado, claro, pero la responsabilidad, ¿cuál? O sea, la consecuencia, ¿cuál es? Asumir la responsabilidad de que pecamos, ya, listo. La consecuencia, ¿cuál es? Tenemos que asumirla calladito. Pero si Dios ya me perdonó el pecado, claro, Dios te perdonó el pecado, claro que sí. Pero la consecuencia es que robaste, que a lo mejor van a venir los carabineros y te van a llevar preso. Y te van a acusar por estafa, por robo, por mentira, por lo que sea. Y eso hay que asumirlo. Porque a veces tenemos la tendencia, el mal concepto, de decir, bueno, Dios ya me perdonó, sí, listo, ya, y total, aquí se cerró todo. No, cuidado, cuidado. Dios el único que puede perdonar los pecados, obviamente, Jesucristo, el único que puede perdonar los pecados, Dios el Padre, el Espíritu Santo, estamos de acuerdo. Pero las consecuencias tenemos que asumirlas, dependiendo de la gravedad del daño que yo he hecho. Si robé, tengo que restituir la prenda, si me prestaron plata, ¿no es cierto?, tengo que devolver el dinero, qué sé yo, si calumnié, tengo que ir y pedir perdón, si fallé, tengo que humillarme, es decir, resarcir el daño, restituir el daño que hice, pedir perdón, etcétera, tratar de enmendar. Cuando las personas no lo hacen, aunque digan de la boca para afuera, sí, yo me arrepentí, mentira, no se han arrepentido. Ni un milímetro. Aunque digan de la boca para afuera, no, si yo me arrepentí, si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo ayuno, el Señor no lo escucha, porque ese corazón no está arrepentido. Por lo en que Dios conoce al tiro, sabe inmediatamente, sabe cuando nos hemos arrepentido de todo corazón, ¿qué es lo que coloca el Espíritu Santo? Que vayamos y pidamos perdón, que vayamos y nos reconciliemos, que vayamos y resarcimos el daño, que vayamos, ¿no es cierto?, y ¿cómo decirlo? A ver, que vayamos y nos humillemos delante de Dios y pidamos perdón por el daño que hicimos, lo que sea. Mientras no haga eso, la persona no hay arrepentimiento. Se lo digo por experiencia propia. En Arica un hermano entró a robar, nos entró a robar nosotros y a varios hermanos más, ya, se robó un montón de cosas. Entré una cámara antigua que tenía mi papi, que me lo había regalado, de recuerdo, se la llevó, se llevó dinero, un montón de cosas, ya. El hombre después volvió, como a los meses después, ¿no es cierto?, volvió, total, ya Dios me perdonó y aquí te las traigo, Peter. Aquí no ha pasado nada, bien, no, yo no he hecho nada malo, no. Cuidado. Si el Espíritu de Dios tocó nuestro corazón, le pedimos perdón a Dios, está muy bien, pero ese es un 50%, el otro 50% es que tenemos que ir donde el hermano y decirle, hermano, perdona, porque hice esto y esto y esto, dije esto y esto. Es el verdadero arrepentimiento.
Cuando uno hace solamente la parte más fácil, por así decirlo, la parte con Dios, claro, ¿por qué? Porque como, claro, como a Dios no nos ve, pareciera que como no lo vemos, pareciera como que fuera más fácil el asunto, pero no. El Señor es el único que puede perdonar el pecado, pero después también tengo que ir donde el prójimo, si robé, mentí, lo que hice, tratar de resarcir ese daño. Bien, no sé si hay más preguntas, más consultas. Hermana Pamelita, ¿está por ahí? Hace rato que no le escucho, hermana Pamela. Hermana Pamela. ¿Se fue la hermana Pamela? Bueno, ¿quién más está por acá? A ver. La hermana Angélica ya me dijo que no hay problema. La hermana Cecia, el hermano Enrique, la hermana Gisela, Loida, Pamela, Guldita, ya, yo. Ah, somos todos ya. Ok, no hay más. Bien, pues. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta general. Si no, estamos terminando. ¿O alguna acotación? De aquí nos juntamos el día domingo, si Dios así lo quiere, a las 20 horas. Ya nuestra hermana Pamelita ahí nos va a coordinar la coordinación de la reunión y nuestra madre hermana Angélica nos va a compartir la palabra del Señor. ¿Ya? Hasta el domingo a las 20 horas. Que toda esa información yo la estoy canalizando, ¿no es cierto?, en el grupo. Y en la madrugada del día domingo, acuérdense, tenemos nuestra cadena de oración de madrugada, el día domingo. El día domingo comienza a las 12 de la noche. El otro día el pastor Gustavo andaba un poco perdido, menos mal que la hermana Gisela ahí lo andó enchufando. Ya, la cadena de oración siempre comienza, el domingo comienza a las 12 de la noche. Ya, si alguien puede empezar a las 11, como la hermana Tabita Gavilán, que a veces pide empezar a las 11, ningún problema. Hasta el otro día a las 8 de la mañana. ¿Ya? Es la oración de madrugada. Hace muy bien orar de madrugada. Orar de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8. Hace muy bien orar, 1 hora, 1 horita, no es nada. No es mucho. ¿Ya? Y como la Tierra ahora está girando más rápido, la hora pasa más rápido, se acorta más. Ya. Entonces, yo mañana sábado comienzo, ¿no es cierto?, a avisar ahí de la cadena de oración y las peticiones que hay, el listado de peticiones. Si alguien desea agregar a alguien más, o si ya, ¿no es cierto?, se ha cumplido la petición de oración, el Señor ya la contestó, me tienen que avisar para borrar, para sacarla e ingresar otra. ¿Ya? Y para que nos anotemos, todos oremos, no es una obligación. A mí no me gusta obligar a nadie. Me gusta que todos los hermanos salgan de su corazón. Sí, hermano Rudy, yo voy a orar en tal horario. Amén, hermano, amén, hermana. Lo hacemos. Lo mismo el ayuno, que es el último día de cada mes. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, amados hermanos, para ir terminando. Mi hermano, creo que este fin de semana hay cambio de horario, como para tenerlo en cuenta. Bien, todo bien. ¿Ya? Hermana Cecia me dice que el cambio de horario. Creo que este fin de semana es el cambio de hora, ¿o no? Para tenerlo en cuenta por la cadena de oración. Ya, hermanos queridos, ¿alguien sabe algo? ¿Alguien sabe del cambio de horario? Sí, hermano Rudy, hay cambio de horario este sábado. Sí, Ya. amén, hermano. Entonces ahí se va a adelantar la hora, horario de verano. ¿Sí? Ya, para que estemos atentos ahí, ya. No se olviden, amados hermanos y amadas hermanas, todo esto es voluntario porque amamos al Señor. Si alguien no quiere hacerlo, no hay problema, no lo haga. Si alguien no puede, no hay problema, no lo hagan. No es un compromiso conmigo. Tampoco lo tomen como un compromiso, sino como un deseo de que estamos viviendo tiempos proféticos muy difíciles. Tenemos que orar por nuestra familia, por los esposos, por la esposa, por los hijos, las hijas, papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, primo, prima, etcétera, etcétera, todo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene pronto. Y si a lo mejor yo no oro por un familiar, un ser querido, un compañero de trabajo, un vecino, etcétera, no le pido al Señor que lo salve, claro, nosotros nos vamos a ir felices en el arrebatamiento, arriba de las bodas del Cordero, etcétera. Pero ese vecino, ese familiar se va a quedar acá en la gran tribulación. Entonces, si yo amo a mi familia, oremos por él. Y cuando oramos de madrugada, ¿no es cierto?, el Señor ahí se glorifica poderosamente. Si un hermano está sin trabajo, ya el Señor va a abrir una fuente laboral. Si el hermano está
con su salud quebrantada, etcétera, el Señor va a restaurar esa salud, etcétera. Pero para eso tenemos que orar. Alguien tiene que orar. Muy bien. Vamos a pedir que ¿alguien está por aquí? ¿Sí? Amén. Hermana Cecia, ¿está por ahí? Hermana Cecia Valdebenito. Sí, por aquí estoy, mi hermano. Tenga la bendición, por favor, de darle gracias al Señor por su palabra, por este lindo estudio bíblico, y le damos gracias a Dios por su vida, porque también se pudo agregar aquí a nuestras videoconferencias. Sí, amén. 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 Padre bueno, te damos muchas gracias en esta hora por la bendición que nos das de poder haber estado, Señor, frente a tu palabra. Amén. Usted que escudriña el corazón y conoce, Dios mío, el propósito. ¿Sabe, Señor, con qué intención, Dios mío, en esta hora hemos estado, Dios mío, escuchando tu palabra porque anhelamos más de ti? Cada día, Señor, podamos ser sensibles a tu voz. Ayúdanos para no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, para vivir tu palabra, Señor. Bendice cada día a nuestro hermano Rudy, que con dedicación, Señor amado, por amor también, Dios mío, comparte lo que usted le ha dado por gracia cada día. Sea usted añadiendo a su vida lo que haga falta y le siga usando para su gloria. Bendice a cada uno de los presentes y a todos, Padre, los que hemos estado buscando en este día más de ti. Gracias por amarnos tanto. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos bendigas, que esta palabra que ha sido sembrada en los corazones pueda dar fruto para tu gloria. Gracias por todo. Recibe nuestra humilde oración, nuestra gratitud, nuestra adoración, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y eterno Salvador Jesús. Amén. 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 Hasta el domingo, si Dios así lo quiere. Hasta el domingo. Dios le bendiga. Chao, bendiciones. El Señor Dios les les bendiga. bendiga. Hermano, Dios les guarde.